Buenas tardes amigos, buenas tardes hermanos. Gracias por acompañarnos y estar juntos en el Día del Señor. Bueno, trayendo una palabra de aliento, una palabra para alimentar nuestra alma, para estar fortalecido en la palabra de Dios y empezar una semana, ¿verdad? Con prueba, con lucha, pero bueno, la palabra nos fortalece y la palabra nos alimenta para poder soportar la lucha en este mundo que estamos viviendo, un mundo, ¿verdad?, cada vez peor para el cristiano y para aquel que quiere seguir a Cristo. Bueno, es un mundo difícil, pero bueno, el Señor nos da la fuerza, el Señor es el que pelea por los cristianos, el Señor es el que está siempre. Él dijo: no te voy a dejar, siempre voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Bueno, y hoy es el día del Señor. Entonces vamos a poner esta reunión en las manos de Él para que Él guíe todas las cosas. Vamos a orar. Padre celestial que estás en los cielos, queremos adorarte, queremos bendecirte, decirte gracias, Señor Dios, por este privilegio, Señor, de conocerte, decirte gracias por nuestra salvación, gracias por Jesucristo, por morir allí en la cruz por nuestros pecados, gracias porque Él dio todo su vida por nosotros. Padre, gracias por esa salvación que le costó tanto, Señor, a tu Hijo. Ayúdanos a nosotros, Señor amado, a valorar esa salvación que tenemos. Y Padre, que en esta tarde tú nos guíes, Señor Dios, a entender tu palabra, a comprenderte. Señor, queremos conocerte. Esa es la vida eterna, dice tu palabra. Conocerte a ti, Padre, y a Jesucristo al cual tú has enviado. Señor, ese es el propósito. Señor, sin duda necesito tanta sabiduría para poder predicar tu palabra. No soy digno, pero tú me has elegido para esto, Señor, para traer tu palabra. Señor, soy el más pecador de todo. Ayúdame y dame sabiduría y cúbreme en la sangre de Cristo. Límpiame, oh Dios, para estar aceptable y ser una herramienta útil en tus manos. Gracias. Te alabo y te bendigo y que el Espíritu Santo esté guiando todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, seguimos con Efesios, ¿verdad? Capítulo 3. Seguimos en Efesios capítulo 3, donde estamos estudiando todos los domingos. Bueno, si Dios quiere, después que terminemos Efesios, vamos a seguir Romanos, que dejamos Romanos para atrás. Pero bueno, estamos en Efesios. Vamos a tener una lectura, Efesios capítulo 3, versículo 14 al 20. Efesios capítulo 3, versículo 14 al 20. Dice así: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y en quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, es precioso, ¿verdad?, este pasaje. Y bueno, hoy Pablo, como estuvimos mirando, ¿verdad?, Pablo estaba orando por la iglesia de Éfesos. Bueno, Pablo oraba. ¿Qué oraba? Bueno, dice, versículo 14, dice: por esta causa doblo mis rodillas. Bueno, Pablo estaba orando. ¿Para qué? El versículo 16 lo dice: para que os dé conforme a la riqueza de su gloria. Bueno, muchas veces vemos en las sectas falsas y en religiones falsas que oran prosperidad material, ¿verdad? Sí, Dios da prosperidad material al que Él quiere, no porque nosotros pidamos. Pero lo principal para nosotros es la espiritualidad. Nosotros los cristianos somos espirituales, hombres y mujeres espirituales. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, no está en esta tierra. Entonces nuestra mira está en lo espiritual, en el cielo. Entonces Pablo estaba preocupado por la iglesia de Éfeso, y hoy en día también la palabra de Dios nos habla a nosotros, los cristianos, que tenemos, estar llenos de las riquezas de su gloria, de ser fortalecidos en el poder en el nombre interior por su Espíritu. Y el tema de la predicación es: si amas a Dios, vive su palabra.
Bueno, cuando amamos a Dios, cuando estamos llenos de Dios, estamos llenos del Espíritu Santo, estamos fortalecidos, ¿verdad? Somos hombres espirituales, fortalecidos. ¿Qué vamos a hacer? Vivir la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque amamos a Dios. ¿Por qué amamos a Dios? Porque Él me amó a mí primero. Entonces, se va a notar en un cristiano, cuando un cristiano está maduro, cuando un cristiano es verdadero, se va a notar. ¿Cómo se va a notar? La Biblia lo dice, por su fruto. ¿Cómo vive? ¿Verdad? Un hijo de Dios va a vivir como el Padre dice en la Escritura. Obviamente que no somos perfectos, obviamente que vamos a pecar, que vamos a caer, sí, pero bueno, el cristiano se esfuerza cada día en agradar a su Padre. Su Padre sabe bien que se agrada en la obediencia en su palabra. Entonces, tenemos que analizarnos, porque la Escritura, la Biblia, es para que yo me analice, mi vida me analice a la luz de la Escritura. Para eso está en la Escritura, es palabra de Dios. Bueno, pero ¿para qué? Para transformar la vida de la persona. Aquel que ha nacido de nuevo, aquel que tiene el Espíritu Santo, va a ir a la Escritura. ¿Para qué? Para poder agradar a su Dios, ¿verdad? Para poder vivir una vida que le agrade a Dios, porque para eso está el cristiano. Todo lo que hace el cristiano es para la gloria de Dios. Vimos también que habían dos señores, hay dos señores, está Dios y el diablo. No hay un camino intermedio. ¿Ah? O somos de Dios o somos del diablo. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver a eso si yo me analizo? Yo, Gustavo, ¿cómo sé si yo estoy en el camino verdadero? Bueno, por mis frutos. El Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Verdad? Bueno, entonces, que Dios quiera que en esta tarde nosotros, cada uno de nosotros, aquellos que están mirándonos, siguiéndonos, nos estemos analizando juntos, ¿verdad? A la luz de la Escritura. Bueno, y si estábamos en el 3.17, yo lo di medio rápido por el tiempo, pero bueno, lo quiero volver a retomar al 17, 3.17 de Efesios. Dice así, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin que, arraigados y cimentados en amor. Entonces todo creyente que Dios salva, en el momento que Cristo viene a vivir en su vida, el Espíritu Santo viene a vivir en su vida, bueno, es lógico que ¿a quién va a imitar? A Cristo. Va a imitar a Dios, va a imitar a Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me va a guiar a imitar al Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, es algo lógico, ¿verdad? La vida cristiana es práctica. La vida cristiana no es teorías y bueno, y mucha, bueno, inteligencia. No, la palabra de Dios es clara y bueno, ¿y para qué está la palabra de Dios? Para que nosotros la leamos, la memoricemos y la vivamos. Simplemente para eso. No buscar, ¿verdad?, misterios y torcer las escrituras, sino simplemente, muchas veces las personas dicen, yo no sé nada de Dios. Bueno, lo poco que sabes, si eres cristiano, sabes lo que es el Evangelio, predica el Evangelio. Todo cristiano está para predicar y enseñar las escrituras. Predica el Evangelio, vive el Evangelio. Lo poco que sabes, bueno, vívelo y vas a estar agradando a Dios. Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne. Bueno, Dios le está hablando a la iglesia. Pablo está exhortando a la iglesia, ¿verdad? Bueno, muchas veces, hoy en día, Pablo siempre está exhortando, siempre estaba incentivando, siempre estaba llamándole la atención. Muchas veces tuvo que expulsar gente dentro de las iglesias porque estaban torciendo la escritura. ¿Por qué? Porque él amaba a Dios y él exhortaba, ¿verdad? Cuando uno ama a Dios, ama a los hermanos. Pero no solamente amar a Dios y decir, bueno, yo lo amo y vamos a cuidarlo. No, Pablo, si veía que estaba mal algo, iba y exhortaba y muchas veces disciplinaba, ¿verdad? Y en uno de los pasajes dice al tal señalalo. Él cuando expulsó gente dentro de la iglesia, en Timoteo lo dice, Himeneo y Fileto, que fueron expulsados por Pablo porque estaban torciendo la escritura. Pablo pone el nombre y lo señala, ¿verdad? ¿Cuáles eran aquellos que estaban torciendo la escritura? Hoy en día las religiones falsas nos han enseñado, bueno, no juzguéis, no juzguéis. Bueno, el cristiano tiene que juzgar, dice la Biblia, con justo juicio, con la palabra de Dios, con la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios dice, bueno,
Si tú eres cristiano, ya no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Bueno, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahora, una persona que se dice ser cristiano y vive como un mundano, aquí la Biblia es bien clara, ¿verdad? Bueno, no tienes el Espíritu de Dios. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces, cuando tenemos el Espíritu Santo, nos va a llevar a vivir una vida que le agrade a Dios, ¿verdad? Porque esa es mi meta. Cristo murió por mí, yo ahora lo que vivo, lo vivo para la gloria de Él. Entonces la vida cristiana es práctica, ¿ah? Es práctica, se va a ver en tus frutos, se va a ver lo que tú piensas, se va a ver lo que tú hablas. ¿Qué es lo que estamos enseñando a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros compañeros de trabajo? Somos un sacrificio vivo para Dios. Bueno, Dios se sacrificó allí en la cruz por nosotros. Nosotros aquí en la tierra nos sacrificamos para Él, para Él. Entonces la palabra es tan clara, ¿verdad? Tan clara, bien clara. Somos nosotros muchas veces que no la entendemos o muchas veces no queremos obedecer. Y el no obedecer la palabra de Dios es pecado. Eso es pecado, no obedecer la palabra de Dios. Muchas veces leemos lo que es el pueblo de Israel y decimos, ¡guau, qué horrible Israel! Pero vemos en el Nuevo Testamento que el problema de Dios hoy en día son las iglesias. No es el mundo está condenado, dice la palabra. Son las iglesias. ¿Por qué? Porque no son bíblicos. Entonces tenemos que volver hacia la Escritura, volver a estudiar las Escrituras, dejar de lado muchas cosas, ¿verdad? Muchas veces libros de hombres que han escrito y volver otra vez a la Escritura, volver otra vez a imitar lo que hicieron los hombres guiados por Dios. Bueno, toda la palabra es de Dios, es útil, dice la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios es útil. ¿Para qué? Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, ¿verdad? Para que el hombre de Dios pueda estar preparado para toda buena obra. Entonces tenemos que ser conscientes nosotros los cristianos que la Biblia es absoluta. No precisamos más nada que la Biblia. La Biblia tenemos todo lo que le agrada a Dios. Fuera de la Biblia no agrada a Dios. Entonces la palabra de Dios es clara. Nosotros tenemos como cristianos, seguidores de Cristo, seguir las Escrituras. ¿Satanás qué hace? Tuerce las Escrituras. ¿Por qué Satanás tuerce las Escrituras? ¿Por qué las religiones tuercen las Escrituras? Para que no se salven. El infierno está lleno de religiosos. Bueno, nosotros tenemos que tratar de vivir las Escrituras para ser diferentes a este mundo, diferentes a las religiones. Juan 14. Parece que estuvimos mirando también que el Señor Jesucristo siempre tuvo problemas con ¿quiénes? Con los religiosos. El Señor Jesucristo tuvo que salir afuera a predicar. Afuera, ¿verdad? Entraba a las sinagogas y tenía problemas enseguida con las personas religiosas. Bueno, muchas veces, ¿verdad? Por decir la verdad, vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque somos bíblicos, porque somos cristianos. Si es nuestro capitán, nuestro salvador, nuestro Dios, lo expulsaron, ¿verdad? Lo quisieron matar y nos terminaron matando por predicar la verdad, a nosotros también nos van a intentar hacer lo mismo. Entonces, no nos sorprendamos, dice Pedro, si tenemos alguna prueba, ¿verdad? Por causa de Cristo. Bueno, sí, Cristo dijo, bueno, el mundo no lo va a querer, ¿verdad? Los principales van a ser de su familia. Si alguno no ama a padre, si alguno ama más padre o madre, o hijo, o esposa, más que a mí, dice el Señor, no es digno de mí. Entonces el cristiano es aquel que carga su cruz y sigue al Señor. No importa los problemas, no importa todas las trabas que el mundo y Satanás y todos sus demonios nos ponen adelante. El cristiano sigue a su Señor. ¿Va a caer? Sí, va a caer, porque no somos perfectos. Pero bien, seguimos al Señor. Juan 14, dije, versículo 22 al 24. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Bueno, el Señor Jesucristo le está diciendo que va a venir el Espíritu Santo. Bueno, dice Judas, no el Iscariote, dice, bueno, pero ¿cómo vamos a ver nosotros aquellos que tengan el Espíritu Santo? Aquí Jesús le responde, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos moradas con él. Bueno, aquel que tenga el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Va a defender las Escrituras, va a amar las Escrituras. Bueno, seguimos leyendo. El que no me ama, no guarda mis palabras.
Y la palabra que habéis oído no es la mía, sino del Padre que me envió. Bueno, el Señor Jesucristo es bien claro, ¿verdad? ¿Qué hace un cristiano? Vive la palabra de Dios, escudriña la palabra de Dios, enseña la palabra de Dios, obedece la palabra de Dios. Pecamos, sí, se arrepiente, confiesa su pecado por su nombre, bueno, y ruega por la sangre de Cristo para que lo limpie. La sangre de Cristo limpia de todo pecado, dice la palabra de Dios. Entonces, Cristo lo que manda es que obedezcan su palabra. El que me ama, mi palabra guardará. Muchas veces dicen, yo amo a Dios, mirá, yo voy a los templos y sirvo, y predico tanto tiempo, y ando en la calle, pero bueno, vives la palabra de Dios, guarda la palabra de Dios, ama la palabra de Dios. Eso es lo que Dios valora. No es los sacrificios que hacemos, ¿verdad? Sino tu obediencia a la palabra de Dios. Y es algo serio que tenemos que verlo y analizarnos nosotros, porque está en juego el destino de tu alma, ¿verdad? Si tú estás en una religión y te estás dando cuenta que no estás guardando los mandamientos de Dios, que no te interesa la palabra de Dios, te interesa ir el domingo a hacer algo, bueno, y vivir después del lunes a sábado como tú quieres, como vive el mundo, bueno, te tienes que arrepentir y creer en el Evangelio. Entonces, por los frutos vamos a conocer, los frutos de las personas vamos a conocer quién es cristiano y quién es mundano. La vida de cristiano se va a ver en la práctica, su fe en la Escritura, ¿verdad? No va a estar mirando ni pendiente de lo que está pasando en el mundo, va a estar pendiente de lo que dice en la Escritura, ¿tá? Porque la Escritura nos está diciendo lo que está pasando hoy en día, ¿verdad? No nos tiene que, sorprender, wow, vean lo que está pasando. La Escritura lo está diciendo. Si leemos la Escritura, estudiamos las Escrituras nos están diciendo, en los últimos tiempos van a ver que van a apostatar de la fe, que van a ver que el amor de los cristianos se va a enfriar. ¿El amor de qué? El amor a la palabra de Dios, el amor de los unos a los otros. Bueno, van a haber problemas, van a haber dificultades, iglesias que se cierran, que se separan, pero eso está escrito. ¿Por qué? Porque estamos en los últimos tiempos donde Cristo viene a buscar a su iglesia, pero viene a buscar una iglesia santa y pura, una iglesia que obedece las Escrituras. Nosotros los cristianos estamos para obedecer las Escrituras. Somos soldados, y un soldado ¿qué hace? Obedece. Obedece a su capitán. No obedece al mundo, no obedece a la religión. Obedece a las Escrituras. Entonces, se va a ver quién es tu capitán. ¿Es Dios o Satanás? ¿Cuáles son tus frutos? ¿Los frutos de un mundano o los frutos de un cristiano? ¿De qué hablas? ¿De qué miras más? ¿Miras más la palabra de Dios, mensajes, o miras más cosas del mundo? Son cosas que tú y Dios lo saben, yo no lo sé. Yo sí sé lo que yo hago. Por eso digo, esta tarde que sea una tarde donde nos analicemos a través de la Escritura y veamos a quién amamos, a quién servimos más, si a Dios o a Satanás. Mateo 22. Mateo capítulo 22, versículo 37 al 40. Bueno, estamos viendo, bueno, si tú amas a Dios, se va a ver cómo vives, ¿verdad? Mateo 22, versículo 37 al 40. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Bueno, este es el primer y gran mandamiento, ¿verdad? Dice la Escritura, el 38 dice, este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Bueno, tú sirves a Dios, tú eres aquel predicador del Evangelio, tú dices, bueno, yo soy cristiano, yo predico. Bien, en tu vida tiene que salir amor. Amor a Dios. ¿Cuál es el amor a Dios? Obedecer la Escritura. Y amor al prójimo. Amor al prójimo. Entonces, ¿cómo se va a caracterizar la vida de un cristiano? Porque tiene amor. Porque tiene amor a Dios y ama. Él ama, Él cuida, Él protege. Él también muchas veces llama la atención porque Dios también trabaja así con nosotros. Dios dice, el que ama, disciplina. Nosotros, los cristianos, entre nosotros, nos amamos y también nos corregimos, nos disciplinamos. ¿Por qué? Porque nos amamos, porque sabemos que Cristo va a venir a buscar cristianos, personas santificadas. ¿Santificadas en qué? En la palabra de Dios, obediente en la palabra de Dios. Entonces, se va a ver el amor que tú tienes con el prójimo que está al lado tuyo, el amor hacia su alma,
qué es lo que le dice, qué es lo que le enseñas. Ese amor que tú tienes con el prójimo es el amor que tienes con Dios, ¿verdad? Y vamos a ver lo que dice Primera de Juan, que es más claro. Y siempre es bueno ver la Escritura. ¿Por qué? Porque la Escritura es la verdad. La Escritura es palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8 al 12. Bueno, aquel que duda de su salvación, Primera de Juan es el libro escrito para aquel que está en duda si seré salvo o no. Bueno, Primera de Juan te dice cómo es la actitud y el carácter de un cristiano. Bien, vamos a leer unos versículos acá. Versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Es sencillo, hermano, amigo. Si tú no amas a las almas, no amas a tu prójimo, no amas, es porque no conoces a Dios, ¿verdad? Si no amas a los hermanos y amas más al mundo, las personas del mundo, te sientes más cómodo con la gente del mundo que con los hermanos. ¿Por qué es eso? Bueno, tu vida está reflejando que eres un mundano. Amas al mundo, no amas a los cristianos, no amas a los hijos de Dios. Entonces, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Bueno, Dios mandó a su Hijo unigénito al mundo. Bueno, Dios mostró su amor por nosotros. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Bueno, Cristo dio su vida, Cristo se fue, ¿verdad? ¿Quién quedó? Los cristianos, pequeño Cristo. Bueno, ¿para qué? Para que vivamos por Él. Entonces tenemos que mirar a nuestro Maestro, mirar nuestra vida y decir, yo tengo que cambiar. Yo no soy perfecto, tengo que seguir perfeccionándome. La Biblia dice que comenzó en vosotros, la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Bueno, si tú tienes el Espíritu Santo, vas a tener ese sentir dentro tuyo. Tengo que ser mejor, tengo que agradar más a Dios, tengo que conocer más a Dios, tengo que amar más a Dios. Y yo cada vez que amo más a Dios, voy a amar más al que está a mi lado, a mi prójimo, ¿verdad? Entonces, en esto consiste el amor, dice Dios. Bueno, a ver, no es el amor que estamos habituados a escuchar, ¿verdad?, en el mundo. Bueno, ¿cuál es el amor de Dios? ¿Cómo Dios mira el amor verdadero? El amor eterno, el amor que nunca deja de ser. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestro pecado. Bueno, nosotros merecíamos todo ese castigo que recibió Cristo, la ira de Dios sobre su cuerpo, la merecía yo. Pero Cristo dijo, deja, Gustavo, voy a ir yo a la cruz. Yo voy a pagar tu precio. ¿Ah? ¿Para qué? Para que vos veas cuál es el verdadero amor. Ese es el amor de Dios. Mandó a su Hijo a morir por mí, por mis pecados, ¿verdad? Bueno, Él fue mi sustituto allí en la cruz. Y es tu sustituto también, porque Él pagó el precio de todos, ¿verdad? Bueno, Cristo, como dice la palabra de Dios, murió por todo el mundo. Todo el mundo no va a ser salvo, por supuesto. Todo aquel que se arrepienta y cree en el Evangelio va a ser salvo. Pero bueno, vemos el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. Dar a su Hijo en sacrificio por mi vida. No que yo lo amé primero a Dios, porque mucha gente dice, y Dios me vio a mí porque yo era buena persona. No. La Biblia dice que nosotros somos lo peor, ¿verdad? Que nuestro corazón es lo peor, lo más perverso. Lo más malo que hay es el corazón del ser humano. La mente del ser humano es perversa y mala. Nosotros no somos buenos. Dios fue bueno, Dios es bueno. Dios mandó a su Hijo, Dios me amó. Yo era el enemigo de Dios. Dios vino a buscar lo que estaba perdido. Lo que estaba perdido en la tierra, bueno, uno de ellos era yo. Dios vino a buscarme a mí, a este pecador. Bueno, eso es amor de Dios, ¿verdad? Amados, si Dios, versículo 11, amados, si Dios nos amó así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Bueno, ¿cómo van a ver que somos cristianos? Porque nos amamos los unos a nosotros, nos sacrificamos por los hermanos, nos cuidamos, como dije, nos protegemos y nos llamamos la atención los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Bueno, ¿cómo vamos a demostrar que tenemos a Cristo?
Porque los que nos ven vivir, ven que nos amamos los cristianos los unos a los otros, cómo se cuidan, cómo se aman, cómo están pendientes unos del otro. ¿Por qué? Porque son cristianos, ¿verdad? La gente está cansada de que la inviten a religiones. Anda al templo, anda a tal religión, mira esta religión la mejor. Bueno, pues si entran allí y miran a los llamados cristianos que no se aman, la gente se da cuenta, ¿verdad? Bueno, ¿cómo nosotros vamos a dar un impacto al mundo? Cuando nos amamos los unos a los otros, los cristianos, y estamos unidos con nuestro Dios. Entonces, al amar a Dios, vamos a Efesios 3:18, al amar a Dios, amar al prójimo, ¿qué vamos a hacer? Versículo 18. Seáis plenamente capaces de comprender. Bueno, ¿qué vamos a comprender? El amor de Dios. Tenemos que comprender el amor de Dios. Ese Hijo que vino a morir en la cruz en mi lugar. ¿Por qué Dios me amó tanto a mí? ¿Por qué Dios mandó a su Hijo a morir por mí? Bueno, el amor de Dios es Cristo, ¿verdad? Lo más que amaba, la joya más grande que tenía Dios, su Hijo. Dios Hijo, darlo por este pecador. Darlo por este pecador. Entonces, si hemos nacido de nuevo, vamos a estar revestidos de amor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos va a llevar a amar a Dios. Nos va a llevar a odiar el pecado y amar a Dios. Ahora, si no odiamos el pecado, cuidamos el pecado, vivimos en pecado, bueno, puede ser que no tengamos el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, mientras más comprendamos y estudiemos al Señor Jesucristo, más vamos a entender el amor de Dios. Más vamos a saber cómo vivir en este mundo lleno de pecado y de perversidad. Entonces el mundo nos tiene que ver andar. La iglesia no es cuatro paredes. La iglesia del Señor Jesucristo no fue con los discípulos y se encerró en una cueva, sino que Él salió. Y donde estaba daba un testimonio. Donde estaba hablaba del Padre. Donde estaba hablaba del reino. Donde estaba enseñaba a las personas, a los niños, a las mujeres. No estaba mirando, sino no porque este es ladrón y este... No, Él enseñaba a todo y amaba a todo, ama a todas las almas. Él murió por todos, para que aquellos que crean en Él, ¿verdad?, tengan vida eterna. Entonces, nosotros tenemos que comprender a ese Salvador. Tenemos que imitar a ese Salvador. Cuando imitemos al Salvador, bueno, va a fluir amor en nuestras vidas. Vamos a reflejar a Dios en nuestras vidas. Entonces, ¿para qué Dios vino? Bueno, ¿para qué vino Cristo? A enseñarnos cómo es el amor de Dios. Como dije, Juan 3:16 habla cómo es el amor de Dios. Dio a su Hijo por mí y por ti, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces Dios dio su vida por mí. Ahora yo, como hijo de Dios, yo me digo ser cristiano, yo tengo que dar mi vida por Él. ¿Ah? Él dejó su gloria, bueno, yo dejo mi gloria acá en el mundo. Dejo aquello que me está estorbando para la gloria eterna, lo tengo que dejar de lado. Lo tengo que mirar a Él. Y Él es mi ejemplo, a Él lo sigo. ¿Por qué? Porque el Señor me dijo, aquel que carga su cruz todos los días y me sigue, es digno de mí. No todo aquel que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que dice, yo serví hace 30, 50, 60 años dentro de una religión. Yo hice esto, hice aquello en la religión. El Señor Jesucristo nos enseña que no todo aquel que dice Señor, Señor va a entrar, sino el que hace la voluntad de Dios. Entonces el cristiano hace la voluntad de Dios. Y tenemos que estar continuamente analizándonos. Estoy haciendo la voluntad de Dios. Estoy practicando la palabra de Dios. Amo este libro bendito. Defiendo este libro. Soy un soldado. ¿Pero un soldado para qué? ¿Para descansar y dormirme? No. Para combatir, para pelear. ¿Contra qué? Contra el pecado. Contra mi pecado, porque estoy en este cuerpo de carne, pero también con el pecado que me rodea. Yo tengo que vivir distinto, tengo que ser distinto. ¿Por qué? Porque soy un hijo de luz. Este mundo está en tinieblas y el cristiano brilla. Si el cristiano, aquel que dice que es cristiano y no brilla, no vive en la Escritura, no es cristiano. Efesios 3:18 estamos, ¿verdad? Bueno, a medida que vamos comprendiendo el amor de Dios, bueno, con todos los santos, dice. Ser plenamente capaces de comprender con todos los santos. Todos los santos, bueno, todos los cristianos tenemos que comprender, no solo uno,
No, eso es tarea de Gustavo porque es el que predica la palabra o aquel otro pastor, porque no, todo cristiano, todos los santos, tenemos que conocer a Cristo. ¿Saben por qué la iglesia y los cristianos muchas veces caemos? Porque no conocemos la Escritura. Muchas veces nos enseñan mal, muchas veces nos enseñan errores, ¿verdad? Y nos criamos dentro de las religiones en errores. Pero el cristiano responsable, porque muchas veces decimos, es culpa de que me enseñó, pero es culpa mía también. Yo soy responsable de leer las Escrituras, de estudiar las Escrituras, ¿para qué? Para ser como los hermanos de Berea. Y cada vez que Pablo hablaba de la palabra de Dios, ellos abrían la Escritura a ver si lo que estaba diciendo el apóstol era la Escritura. Bueno, hoy en día es lo mismo. Bueno, vamos a hablar de la Biblia. Bueno, vamos a hablar. Abrimos la Biblia y leemos la Biblia, ¿verdad? Y analizamos. Tenemos todo el mismo Espíritu Santo y es nuestro Maestro. Vamos a Romanos 5.5. Romanos 5.5. Romanos capítulo 5, versículo 5. Dice así: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, en cada cristiano, en cada santo, ¿qué tiene? Si tiene el Espíritu Santo, tiene el amor de Dios en sus corazones, en sus mentes, ¿verdad? Bueno, los hijos de Dios son caracterizados porque se aman. Aman la palabra de Dios, ¿verdad? Se aman entre los hermanos. Aquel que no ama la Biblia, no ama a los hermanos, no es de Dios. Bueno, yo como hijo de Dios, se tiene que caracterizar mi vida en preocuparme por las almas de los demás. Compartir con los hermanos, como dije, disciplinarnos los unos a los otros, estar pendiente de los hermanos, cuidarnos, así como Dios está pendiente de nosotros, nosotros también tenemos que estar pendientes los unos a los otros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos amamos. Así como Dios está pendiente mío y quiere tener esa relación, Dios dice, bueno, oren, quiero que ustedes oren, que hablen conmigo. Bueno, los cristianos están pendientes y quieren estar juntos, ¿verdad? Muchas veces uno ve por ahí, ¿verdad? Que muchas veces vemos gente llamada cristiana que estamos, como dije hoy, más gozosa en el mundo que gozosos dentro de los cristianos, ¿verdad? Dejando muchas veces de lado las cosas de Dios por estar en las cosas del mundo, adorándolo a los dioses del mundo. Bueno, el pueblo de Israel, como dije, el problema que tenía Dios con el pueblo de Israel era que se mezclaba e iba a adorar a los dioses de los pueblos de alrededor. Hoy en día la iglesia, el problema que tiene es que también va a adorar a los dioses del mundo. Entonces nosotros como cristianos tenemos que tener cuidado y analizarnos. Bueno, ¿a quién estoy amando más? ¿Deseo estar con los hermanos? ¿Deseo estar un tiempito con mis hermanos? ¿Tomar un mate con mi hermano? ¿Hablar algo? ¿Compartir algo? ¿Orar algo con mi hermano? ¿O terminamos y me voy porque tengo el fútbol o porque tengo que hacer esto o tengo que hacer aquello? Y muchas veces vemos, ¿verdad? Qué poco amor. No hay amor. Miramos y no hay amor. No hay amor en la iglesia, ni el mundo mira. Y dice, pero ahí es lo mismo que cualquier religión. Nosotros como cristianos tenemos que marcar la diferencia, ¿verdad? Marcar la diferencia. ¿Cómo marcamos la diferencia? Porque nos amamos, nos preocupamos, nos disciplinamos, nos cuidamos. Así como Dios me ama, y Dios dice que aquel que ama, Dios dice en su palabra, en el proverbio, que Él castiga, disciplina a sus hijos, porque los ama. Bueno, nosotros nos amamos los unos a los otros y también nos disciplinamos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque nos amamos. Por eso cuando en un lugar, en una religión, no hay disciplina, no hay amor, no hay amor a la palabra de Dios, no pelean contra el pecado, ahí no está el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios ama, nos va a llevar a amar los unos a los otros. Tenemos que ser conscientes, ¿verdad? No tenemos que ir a buscar una iglesia o un lugar donde congregarnos, bueno, en los mejores teólogos, los mejores coros, los mejores bancos, en los mejores aire acondicionados. No, tiene que haber amor. Si no hay amor, la palabra de Dios dice que nada somos. Entonces, debemos estar mirando, ¿verdad? Bueno, ¿dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde estoy yendo? Bueno, mirar y analizar nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque un día vamos a estar dando cuenta delante de Dios qué hicimos con nuestra vida espiritual. Vemos que también
muchas veces, como tanto decimos como hermanos, que salen a cuidar también personas del mundo, ¿verdad? Pastores, líderes, aquellos que llevan una obra adelante, están cuidando más a los lobos que las ovejas. Las ovejas la están comiendo los lobos y ellos están con los lobos, ¿verdad? Y las ovejas están siendo mordidas, están siendo lastimadas, están siendo maltratadas, están siendo descuidadas. Bueno, y aquel que tiene que estar cuidando las ovejas no la está cuidando. Bueno, ¿y por qué las iglesias se dividen? ¿Por qué se cierran? Porque no hay cristianos bíblicos. Entonces tenemos que volver, como dije hoy, a las escrituras. Tenemos que ver cómo estoy yo, cómo estoy cuidando a mis hijos, cómo estoy formando mi familia, la estoy haciendo una familia bíblica. ¿Para qué? Para que cuando vaya a un lugar a congregarme con mis hermanos, seamos todos bíblicos, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver dónde estamos, analizarnos dónde estoy yo, dónde llevo mi familia, a un lugar donde aman los hermanos, o es un lugar donde nos pisamos, donde nos maltratamos, donde nos reímos los unos de los otros. Eso no es amor. Donde no hay un anciano, un líder, un pastor, gente que tiene que ser el ejemplo, que ame las ovejas. Bueno, las ovejas siguen al líder, ¿verdad? Y entonces van a ser el reflejo del que le enseña. Tenemos que ser ejemplos nosotros como cristianos. Nosotros como cristianos tenemos que amarnos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque el Dios de la Escritura es amor. Simplemente por eso. Juan 13. Juan 13. Versículos 34 y 35. Palabra del Señor Jesucristo dice así: un mandamiento nuevo doy, ¿qué? Que os améis unos a otros, como yo he amado. ¿Cómo tenemos que amarnos los cristianos? Como Cristo me amó a mí, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán ¿qué? Que sois mis discípulos. ¿Cómo conocemos un discípulo, un seguidor de Cristo? Porque ama. Si tuvierais amor los unos por los otros. ¿Ven que la Escritura es clara? Cuando un cristiano va creciendo, va amando más la palabra de Dios, va amando más a los hermanos, amando más a su prójimo, porque va a haber un alma que sabe bien que está perdida, va a ir al infierno y va a ir a hablarle del Evangelio, ¿verdad? Porque va conociendo más a Cristo, ¿verdad? Y lo van a ver y van a decir: wow, este es diferente. No es como aquel religioso que va a tal iglesia o al tal templo. Es diferente. ¿Por qué? ¿Por qué es diferente? Porque ama. Porque acá la Biblia dice: y conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Porque cuidan la familia de la fe. Porque aman la familia de la fe. Entonces, eso es el deber del cristiano. Amar las Escrituras, amar a Dios y amarnos los unos a los otros. Aplicar lo que estamos aprendiendo. Proteger la familia de la fe. ¿Contra qué? Contra el pecado, contra los lobos, aquellos que están mezclados dentro de nosotros. Bueno, la iglesia, los cristianos están pendientes, mirando, a ver, allá hay un lobo, este quiere destruir, este quiere dividir. Entonces juntos, ¿verdad? Y hablar con esa persona, ¿verdad? Así como lo hacía Pablo. Bueno, muchas veces dicen: no, ¿por qué juzgar tanto? ¿Por qué sos tan directo? Porque soy cristiano. La Biblia lo dice así. Cristo lo dice así. Entonces, nos amamos los unos a los otros. Tenemos que ser bíblicos y dejar de agradar a los hombres y mujeres, porque el que murió por mí es Cristo. El que me dio su palabra es Dios. ¿Para qué? Para que la cumpla. Soy soldado y yo debo mi vida eternamente la obediencia hacia Él. Efesios 3:18. Seguimos en Efesios 3:18. Dice: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Bueno, como dije, ¿qué altura, qué longitud, qué profundidad y qué altura? Bueno, el amor de Dios. Comprender, conocer cuál era el amor de Dios, Jesucristo. Nosotros tenemos que conocer a Jesucristo. Desde el Génesis hasta Apocalipsis habla de Jesucristo. Mi deber es conocerlo. ¿Cuál es la anchura? ¿Cuál es la longitud? ¿Cuál es la profundidad y la altura de mi Salvador? Entonces, cada vez que vamos
viviendo la palabra de Dios, vamos aprendiendo más de Dios, vamos aplicando más la palabra de Dios en mi vida, me voy pareciendo más a Él, vamos conociendo más a Él, vamos entendiendo cuál es la vida eterna, conocer al Padre y conocer a Cristo. Bueno, esa es nuestra obligación como cristianos, de lo que yo entiendo, lo que yo estudio, darlo a conocer, ¿está? Darlo a conocer a mi prójimo, que tengo al lado. Siempre tenemos a alguien al lado, siempre, ¿verdad? No estamos solos, no estamos en el medio del desierto solos. Acá en el Uruguay siempre tenemos a un vecino, tenemos a un familiar, tenemos a alguien al lado. ¿Para qué? Si yo soy cristiano, ¿para qué es? Para hablarle de Cristo, para que él o ella se convierta y vaya al cielo y no vaya al infierno, porque amamos las almas. Cristo vino a morir en la cruz porque amaba las almas. Los cristianos vivimos en la tierra amando las almas, predicando el Evangelio, que es poder de Dios. Entonces la vida cristiana es práctica, ¿verdad? No es, como dije hoy, estudio. Sí, hay que estudiar, pero también lo que sabes, tienes que practicarlo y enseñarlo a los demás. Tenemos que, como cristianos, dar el ejemplo en nuestro trabajo, dar el ejemplo en la vecindad, ¿verdad? Bueno, si en nuestro trabajo, mi compañero de trabajo falta o va tarde o está robando o está mintiendo al patrón, yo no puedo consentir con él, ¿verdad? ¿Por qué? Pues soy cristiano. Si yo consiento con él y hago lo mismo que él, o cubro lo que está haciendo él, yo soy también igual que él, ¿verdad? Entonces el cristiano conoce las Escrituras, conoce que él sabe que tiene que vivir para la gloria de Dios. Dios lo está mirando. Tiene temor que Dios le va a pagar conforme a sus obras. Si soy un hijo de Dios, si yo peco, Dios me va a disciplinar. Entonces voy a tratar de vivir para agradarle a Él. Soy débil, sí, voy a caer, pero bueno, Dios ve el corazón de cada ser humano. Entonces, ¿qué es lo que le hablamos más a nuestros compañeros de trabajo? ¿De qué los niños, aquellos cristianos que dicen ser cristianos, de qué le hablan a sus compañeros? Los jóvenes, en el liceo o en el lugar de estudio, que hablan más, hablan de la moda, hablan de la música que se está escuchando, o aquel que es un cristiano verdadero y está hablando cómo es Cristo. El que tiene que dar a conocer a Cristo eres tú y soy yo. Si hemos nacido de nuevo, tenemos que hablar de Jesucristo, donde estemos. Somos un testimonio vivo para la gloria de Dios. Entonces, como soldados de Jesucristo, tenemos que ser diferentes, tenemos que combatir, ¿verdad? ¿Vamos a tener persecución? Sí, claro, vamos a tener persecución porque estamos en guerra. ¿Vamos a ser maltratados? Sí, porque estamos en guerra, ¿verdad? Tenemos en Efesios capítulo 6 la armadura del cristiano. Bueno, ahí está toda la armadura del cristiano. ¿Para qué? Para estar firme, para soportar, ¿verdad? Para que la usemos. Si usamos la armadura de Dios, bueno, vamos a soportar los ataques del enemigo y nos vamos a esforzar. Vamos a estar peleando contra el pecado. Se van a reír de nosotros, nos van a dejar de lado, ¿verdad? Bueno, te van a ignorar, no te van a saludar. Bueno, todo eso hace el mundo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el cristiano baje la guardia. Porque el cristiano diga, bueno, si todos hacen lo mismo, yo también voy a hacer lo mismo, porque total todos lo hacen. No, el cristiano dice, no, la Biblia dice que hay que hacer esto. Entonces, si mi capitán y mi Señor me dio una orden, yo lo tengo que cumplir, porque soy soldado de Jesucristo. Entonces, el cristiano siempre está combatiendo contra el pecado. Unido con los hermanos, combatiendo el pecado. Unido con los hermanos, obedeciendo a Dios. ¿Por qué? Porque estamos en tierra hostil. Estamos en territorio enemigo. Este mundo no es nuestro. Este mundo es del enemigo, ¿verdad? Donde Dios puso su iglesia para demostrar cómo es Dios, demostrar el carácter de Dios, demostrar cómo es Jesucristo. Para eso estamos los cristianos, para demostrar cómo es Dios aquí en la tierra. Entonces, tenemos una responsabilidad muy grande, hermanos, en presentar al mundo cómo es Dios. Estamos en guerra, no podemos bajar los brazos, ¿tá? Tenemos que imitar a Dios, tenemos que ser bíblicos para poder imitar a Dios. Dejar de lado las religiones, dejar de lado agradar a hombres y seguir a Cristo. Y se va a ver en nuestro diario vivir. Bueno, acuérdense que somos observados, como vimos anteriormente, por el mundo. El mundo nos está mirando, ¿verdad?
Los demonios nos están mirando, los ángeles nos están mirando, y aún más, Dios nos está mirando, a ver si estamos haciendo el trabajo que Él nos mandó. Entonces tenemos que tener cuidado y analizarnos, ¿verdad? Que el mundo no nos atrape y no nos entretenga, y nos saque de nuestra tarea. De nuestra tarea es dar a conocer a Jesucristo, hablar del Evangelio, que Él murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Arrepiéntanse, que son pecadores. Sí, así fue el mensaje de Juan el Bautista, arrepiéntanse de sus pecados. Jesucristo también, cuando vino, arrepiéntanse de su pecado, el reino de Dios se ha acercado, crean en el Evangelio. Y ese es el mismo mensaje que tenemos que dar nosotros, los cristianos. Entonces, ¿a quién honras más tú? ¿De quién hablas más? ¿De quién estás más, de qué más estudias? ¿Del mundo, de las cosas del mundo, de todo lo que está pasando en el mundo? ¿O eres un estudiante de la Escritura? Bueno, si tú eres cristiano vas a amar a Dios y su palabra. Vas a estar enamorado de la palabra de Dios. Vas a querer aprender para enseñar a otros cómo es Dios. Y cumplir así el mandamiento que Dios nos ha dado de dar a conocer al mundo quién es Dios. Bueno, ¿por qué se van a salvar las personas? Muchas veces se salvan las personas no porque yo le lleve un folleto, no porque yo le predique por las redes. Muchas veces se va a salvar una persona viendo el testimonio de aquel que dice que es cristiano. Pero la gente está cansada de escuchar religiones, de escuchar aquella religión, y las personas de esa religión viven como un mundano. ¿Y qué son? Religiosos, ¿verdad? Hablan de la Biblia, pero son mundanos. Entonces nosotros como cristianos tenemos que ser el ejemplo. Los cristianos bíblicos tenemos que ser el ejemplo. Y si no vives así, tienes que arrepentirte y creer en el Evangelio. Cristo murió por tu alma y por la mía. Bueno, si eres cristiano, vas a vivir una vida que le agrada a Dios. Una vida que vas a agradar a Dios, pero una vida que no va a agradar al mundo, ¿verdad? No puedes agradar a los dos lados. O agradas a Dios o agradas a Satanás. Bueno, ¿cuál es tu Dios? ¿El mundo o Dios? ¿Cuál es lo que más amas? ¿Las cosas del mundo o las cosas espirituales? ¿De qué habla tu boca más? ¿Habla de la palabra de Dios o habla de la moda del mundo? De las cosas del mundo. Dice la palabra de Dios que de la abundancia de la boca dice que lo que tienes dentro de tu corazón. Lo que tú dices, lo que tú hablas, lo que tú estás todo el día hablando y diciendo es lo que tú tienes en tu corazón y en tu mente, ¿verdad? Bueno, si tú tienes a Cristo en tu mente y en tu corazón, bueno, vas a estar hablando de Cristo. Claro que hay que hablar de las cosas del mundo, sí, porque vivimos en este mundo, pero nuestra prioridad como cristiano es hablar de Jesucristo, darlo a conocer a Jesucristo, el amor de Jesucristo, el amor del Padre. Bueno, Dios quiera que podamos nosotros hoy en esta tarde habernos analizado, ¿verdad? Y ver, por lo menos yo vi cuánto amor me falta a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no soy perfecto. Soy un niño espiritual que necesito crecer. Bueno, pero estoy aferrado en la promesa de Dios, que el que Él comenzó una obra en mí, Él me va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Entonces debemos, como cristianos, no perder la mira, nuestra meta. Bueno, mi meta es dar a conocer a Jesucristo en la tierra. Vamos a orar. Padre, agradecido por tu palabra, agradecido porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia y tu gracia, Señor, siempre está de nuestro lado y nos soportas con amor eterno, a pesar que tantas veces te fallo y, Señor, no soy perfecto. Sé que me falta tanto amarte, me falta tanta sabiduría para poder vivir tu palabra. Pero, Padre, por favor, ruego por mi vida y por la vida de mis hermanos, de lo poquito que sabemos de ti, Señor, que podamos vivirlo, que podamos darlo a conocer al mundo, para que el mundo vea a Jesucristo en nuestras vidas, y el mundo se arrepienta y crea en el Evangelio, Señor. Oh Padre, vivimos en un mundo donde está condenado, pero Padre, hay muchas religiones, Señor, apagados y muchas veces también cristianos dentro de esas religiones, envueltos en el pecado, envueltos en mentiras. Señor, ruego para que despiertes tu iglesia, Señor, y nos hagas soldados de Jesucristo, que nos hagan soldados de valor, soldados que te amemos y que peleemos, Señor amado, contra el pecado. Dejemos de engañar, Señor Dios, y poder vivir una vida santa,
tú vienes a buscarnos, Señor, y quiero estar preparado para irme contigo y poder, Señor amado, ese ministerio que me ha dado aquí en la tierra, poderlo cumplir para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias, hermanos y amigos, por seguirnos. Nos esperamos el próximo domingo, si Dios lo permite, si Cristo no ha venido a buscarnos. 18:30, ¿verdad? Lo esperamos el próximo domingo. Muchas gracias, buena semana y mucha bendición. Que pasen lindo. Chao.